En este sitio en la selva amazónica, en la emblemática cordillera del Cóndor que pasa por la provincia de Morona Santiago, hasta hace un año vivían pobladores de la nacionalidad indígena Shuar. La comunidad se llamaba Nankins, que significa punta de lanza. Ahora la empresa minera china Explorcobres S.A. instaló su campamento al que llamó La Esperanza. A esta empresa el gobierno ecuatoriano le concesionó el proyecto Pananza San Carlos para la explotación de cobre, plata y molibdeno. Así es como destruyen las casas de aquí. Era agosto de 2016. Los hechos, aún confusos, provocaron que alrededor de 100 personas sean desalojadas. Militares llegaron al campamento minero en el sector Nankins, en Morona, Unos meses Santiago. después, los Shuar volvieron, reclamando el territorio y protestando contra el proyecto de explotación minera. Las protestas subieron de tono con la intervención de la fuerza pública. Se calmó por días, pero los enfrentamientos se reactivaron en un nuevo intento de los Shuar de tomarse el territorio donde la empresa china ya había armado su campamento. El resultado fue un policía muerto y varios heridos de ambos lados, aunque solo se reclamó por los derechos de unos. Y cuidado, si permitimos esto, mañana vienen a la Liga Deportiva de Solanda a reclamar que son tierras ancestrales y nos tenemos que ir todos nosotros. Basta, señores, no pasarán. Así, el Ministerio del Interior ofreció recompensa de $50.000 por información de los Shuar. Muchos huyeron y aún se esconden. Como Domingo Anguash, líder Shuar, quien está acusado de haber sido parte de la protesta aquel día, de la muerte del policía. El que acusa es un empleado, será de Exachina mismo, que da versiones a la Fiscalía Nacional con nombres y números de cédulas. Entonces yo revisando a los, ahí supuestamente creo que son como unos 50 que están enlistados. Yo no les conozco a muchos, pero están dentro de una actividad donde que ni siquiera han estado. Son mestizos y hay otros Shuar que no les conozco mucho. ¿A usted lo acusan de haber matado a ese policía? Seguramente han de decir eso. Pero, ¿y usted estaba en ese no día? estuve, por eso yo les dije que yo nunca estuve. Cuando me llamó un periodista de Cuenca, le dije, yo no he estado. Para entender mejor el conflicto, hay que explicar que debajo de las grandes montañas y la espesa vegetación de la Amazonía se guardan minerales preciosos que podrían significarle importantes ingresos al país. Pero en estos territorios también se asientan comunidades mestizas y Shuar, que milenariamente esta población indígena ha habitado en la Amazonía, sobre todo en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. El gobierno quiere impulsar la industria minera a gran escala y ellos quieren impedir que eso ocurra en los territorios que por cientos de años han ocupado. No sería la primera vez que lo hagan. Las comunidades indígenas que viven en la Amazonía se han opuesto siempre a la explotación de recursos naturales, porque el resultado ha sido contaminación y la riqueza que sale de los suelos nunca ha sido distribuida equitativamente para los pueblos que habitan en esos territorios. Es tal así que la Amazonía tiene el índice de pobreza más alto del Ecuador. Pero la resistencia de los pueblos indígenas no pudo con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que desde el año 2008 abrió el mapa y puso a disposición de empresas mineras del mundo la oportunidad de explotar minerales en el Ecuador. Según la Agencia Reguladora de Control Minero, ARCOM, hasta el 2015 existían 840 concesiones mineras en el país,
Una cifra que puede aumentar, ya que en mayo de 2017 se abrió el catastro para recibir nuevas inversiones. Para tener una idea más amplia, veamos este mapa del Arcón. Todas las zonas que están en rojo son concesiones mineras. Están en fase de exploración inicial o avanzada, como es el caso de Pananza San Carlos, que es uno de los 5 proyectos mineros estratégicos para el gobierno y abarca 41.760 hectáreas que se encuentran en la cordillera del Cóndor. Lo que podemos ver es que lo que se quiere generar en la cordillera del Cóndor es un distrito minero. Ese es en el argot de la minería. Lo que implica es que no solamente se está intentando hacer los 2 proyectos quizás más conocidos, que son el de Mirador y el de Pananza San Carlos, sino que hay toda una serie de proyectos, alrededor de una decena, que se quieren generar grandes proyectos de minería para aprovechar economías de escala, para que la infraestructura construida, para que toda la legislación que se está conformando no solo sirva para 2 proyectos, sino para generar toda una devastación en términos territoriales de toda la cordillera del Cóndor. Hay 2 parroquias de 2 cantones diferentes que están dentro del territorio concesionado. Una de las comunidades que estaba dentro de ese límite otorgado a la empresa china era Nankín. Pero existe otra comunidad shuar que también está dentro del territorio concesionado y que se mantiene en resistencia. Se llama Sun Swing y es a donde queremos llegar. En camino hacia allá, debemos pasar por donde ahora es el campamento La Esperanza y donde la empresa china parece mantener el control de las vías de la selva ecuatoriana. Ustedes están en una propiedad privada. No pueden tomar fotos ni videos de acá adentro. ¿Por qué es propiedad privada? Este señor es un empleado de la empresa Explorcobres. No se quiso identificar, pero con su radio llamaba a la policía pidiendo una unidad. ¿Para qué? No nos quiso decir. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, señor. O sea, yo sé que tienen que seguir, pero no pueden tomar una propiedad. Depende, porque esta no es necesariamente su casa, señor. Esta es la casa de todo el mundo, porque este se supone que es territorio ecuatoriano. Que ustedes estén en la mitad de la selva es otra cosa muy distinta. Si mi casa estuviera en la mitad de la selva y alguien quiere tomar fotos, pues obviamente me voy a tener que aguantar que lo hagan de esa manera. Si nos permite, porque encima la manera como nos viene y nos intercepta, me parece más bien que eso es un tono agresivo de usted. Claro que sí, usted viene y se nos pone encima, ni siquiera nos hace luces, ni siquiera nos pita. No hay un policía en el destacamento más cercano. Y ante mi molestia del ilegal bloqueo a nuestro paso, no le quedó más que mover su carro y dejarnos ir. Aunque al regreso ya tendría custodia esperándonos. Pero se lo contaré más adelante. Sun Swing está a lo alto de la cordillera del Cóndor. El camino no es nada fácil. Antes de llegar allí está la comunidad de San Carlos. Entre todos construyeron esta taravita, que funciona con el motor de un bus. Es la mejor opción para cruzar el río Zamora. Antes de la taravita tenían que pasar por el río y escalar la montaña. Algunos habitantes de San Carlos
desde los conflictos de diciembre de 2016, han decidido irse. Temen que en cualquier momento vivan lo mismo que en Nankín. Para hacer el trayecto hasta Sunswin, uno de los pobladores nos espera para adentrarnos a la comunidad. Los shuar se pueden hacer 40 minutos a pie este trayecto, que a nosotros nos tomó 2 horas. Una docena de casas alrededor de una plaza y una cancha de fútbol. Niños corriendo de un lado a otro, las mujeres lavando ropa y los hombres reunidos esperando nuestra llegada. Buenas tardes, ¿cómo está? Carolina. ¿Cómo está? Solo al acercarnos más, entenderíamos que Sunswin está marcada por la pobreza, el abandono, el constante miedo a los militares, al Estado, a ser expulsados de sus territorios, que debajo guardan minerales que se pueden convertir en dólares. Aunque ellos, durante años, han tratado de evitar que eso ocurra. Llamai puxe, fui tu que fui, fui a parca, fui a hutma trade, fui kinesi, fui kinesi. Mas a pujes sundar hatit kamai. El mismo día que ocurrió el desalojo en Nankín, en diciembre de 2016, en la provincia de Morona, Santiago, los pobladores de Sunswin, que está a lo alto de la cordillera del Cóndor, recibieron la noticia que un grupo de militares iba hacia la comunidad. Antonio y su esposa de 95 años también huyeron por la mitad de la selva. Les tomó 2 días llegar al pueblo más cercano. A veces que me han o Kakashi 6 Injimji, Kashi 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ahora, o Camboyo na Chimi ya Hakanar Mahe. Funi Camboyo Canara, Nianka Kashitma Uma. Con mani caminando en la mitad de la selva. Ukun man petier me sonar, eta que lo mandó a guardar también. Diciendo que me van a matar. Uma. Chingo mani hasma, familia el machato samle. Ponte cola, salta y juega, salta y te vas, Venían gritando, nos decían, nos vienen atacando de San Carlos militares, entraron. Y nosotros tuvimos acá algunas mujeres llenos y empezaron a avisarnos, todos vienen a disparar militares desalojando. Si yo cogí mis cosas como quiera, mis 2 cobijas, mis 2, 3 paraditas, igual de mis hijos. Yo dejé todas mis cosas, cogí mis cosas y me fui. Caminando, a la 1 de la mañana salí de mi casa, de este lugar. 3 meses después de haber huido, los pobladores shuar de Sunswin comenzaron a retornar a su comunidad. Pero al llegar se encontraron con un panorama desolador. Sus cultivos se habían perdido, los animales ya no estaban y no tenían qué comer. Queríamos volver nosotros acá, pero vinieron a ver los hombres, 3 hombres vinieron a ver arrimando acá. En esta comunidad los militares estaban llenos en cada casa. En mi casa aquí, es que estaban llenos, dejamos animales aquí, pero los militares abusaron lo que tuvimos aves. Todos los aves que estaban acabaron todo. Aquí cuando regresé, aquí Carolina ya no era mi casa. Ya no era mi casa. Las ollas,
los platos, las cucharas, perdido por todo. Lo poco que tienen ahora ha sido por ayuda directa de organizaciones sociales como Acción Ecológica, que los han apoyado con animales y alimentos hasta que puedan recoger lo que han cosechado. Sin embargo, la carencia de alimentos es algo que golpea. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que comían papas o arroz solo por la mañana y por la noche. Esta comunidad tiene cerca de 200 personas. 50 son niños. Y nos llamó la atención que varias adolescentes estuvieran embarazadas. Quedaron en una situación de hambruna, sin ni siquiera utensilios para la cocina. Y ninguna institución del Estado se hizo cargo. Son personas invisibilizadas. Hay un estigma a través de la lista, hay un estigma a través de la propia voz del expresidente de la República, que les tildó de paramilitares, de semidelincuenciales. Sunsuin está dentro del perímetro de las 41.000 hectáreas concesionadas a la empresa china para la explotación de cobre. De ahí que esta población puede ser la siguiente en ser expulsada. Son 2 cráteres enormes, artificiales. Para poder abrir los cráteres se tiene que utilizar explosivos que son fuertísimos. Entonces el problema de fondo en la cordillera del Cóndor es que está el cobre, y sobre el cobre está la biodiversidad, y están habitando ahí una cantidad de pueblos indígenas, sobre todo el pueblo Shuar. Y el problema de fondo es que a toda costa se pretende acceder a esos yacimientos, y todo lo que está arriba constituye un estorbo. Estas imágenes son del proyecto minero de Cajamarca en Perú. Es un ejemplo de lo que es la minería a cielo abierto, los cráteres que se pretenden hacer, para lo que utilizarían explosivos. Hay varias irregularidades detectadas por la Contraloría del Estado en los proyectos mineros del país. Todo se remonta al año 2008, cuando se instala la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Esta asamblea emite un mandato constituyente minero, en el que se declara la extinción, sin compensación económica alguna, de todas las concesiones mineras. Es decir, este mapa debió quedar en blanco. Hasta la creación de la ley de minería, que se aprobó casi un año después. Sin embargo, los ministerios de Minas y de Ambiente no cumplieron con la orden del mandato constituyente. ¿Por qué no se cumplió el mandato constituyente número 6, en el que se declaraba la extinción de todas las concesiones mineras, sobre todo de aquellas que están en áreas naturales, bosques protectores y, muy importante, que afecten a fuentes de agua? Y Pananza San Carlos, pues, tiene todo esto. Por el contrario, el proyecto San Carlos Pananza sigue vigente porque a la fecha de expedición del mandato minero, el mandato 6 que usted acaba de denotar, efectivamente desde el 2008 hasta el 2010 se hace un trabajo exhaustivo de evaluación de las concesiones. En este trabajo exhaustivo se verifica el cumplimiento no solo de los permisos y los lineamientos ambientales y de manejo de agua, sino también el cumplimiento de los derechos de índole social, derechos humanos, de las comunidades que están en torno a los proyectos ambientales, a los proyectos mineros. Y es así que el Estado reconoce que el proyecto San Carlos Pananza no genera ningún tipo de afectación, sino por el contrario, está dentro de los estándares que prevé la normativa ambiental. La Contraloría del Estado dice lo contrario. En una auditoría al proyecto Pananza San Carlos, observó que el informe ambiental no cumplía con los requisitos para que la empresa siga operando. También registró el incumplimiento del mandato minero, en el que esta concesión debía extinguirse por estar dentro del bosque protector de la cordillera del Cóndor y tener más de 400 fuentes de agua que podrían afectarse por la operación minera. Uno no puede entrar por afectaciones, por ejemplo, entender afectaciones. Un carro causa afectaciones, la luz con la que estamos aquí causa afectaciones. No se puede ir en contra de todo aquello que causa una afectación de manera subjetiva, sino de manera objetiva. Es decir, el estándar constitucional, el estándar del mandato que tiene categoría de ley orgánica, el estándar de la ley, sea esta orgánica u ordinaria, ese es el que establece cuáles son las prerrogativas que debe cumplir un proyecto minero. Por encima de la normativa minera está la muy aclamada Constitución Verde que tiene Ecuador,
que ordenan el artículo 396 adoptar medidas para evitar impactos negativos, aun cuando el daño sea subjetivo, como dice el funcionario. Otra de las observaciones de Contraloría es que no se le consultó al pueblo shuar sobre el proyecto minero en sus territorios. La auditoría presentada por la empresa china determinó que el 80% de la población estaba a favor de la minería en base a 19 entrevistas, que no es una muestra representativa para los más de 13.000 habitantes que viven en los cantones afectados. Se le consultó a la población shuar. 2010, documentado. Y tenemos todas las pruebas de expedientes enteros para demostrarlo. Porque no es la primera vez que alguien viene a decirnos a nosotros que no se hizo los procesos de consulta y los procesos de socialización. Primero. Segundo, nadie ha dicho que no existen fuentes de agua, pero tampoco pueden aseverar, y yo sí me permito aseverar, que el proyecto San Carlos Pananza no ha hecho ninguna afectación a fuentes de agua. Y esa es parte de lo que nosotros cuidamos a través del modelo de gestión del Ministerio del Ambiente. Mirador ya está afectando las fuentes de agua. Esa aseveración que usted acaba de hacer es muy grave. Es solamente ir a ver cómo está el río. No basta con ir a ver. Estos trabajos han generado contaminación en el río Tundaim. El agua está llena de sedimentos y se mezcla con el agua limpia. Al día siguiente... Hace 2 años, cuando Visión 360 empezó a investigar la concesión minera de Mirador, que está al lado de la de Pananza, de la misma empresa china, ya era evidente la contaminación, solo con la remoción de tierra. Y si no basta con ver, un informe de Contraloría corrobora estas imágenes. Detectó que la empresa china no cumplía con los criterios ambientales e incluso el Ministerio de Ambiente confirmó en ese entonces que la empresa incumplía con los estudios y planes de manejo ambiental aprobados para la fase de explotación y se suspendieron todas las actividades hasta que tengan la licencia para continuar con sus trabajos. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Ambiente por casi un mes para preguntar el estado de estas concesiones, pero no quisieron hablarnos. La contaminación de los ríos es uno de los más grandes temores de quienes habitan en la comunidad de Sunsuin, ya que su supervivencia depende de estas fuentes de agua. Aquí se vive incertidumbre, temor y pobreza, en medio de montañas con cobre. Así dejamos Sunsuin. Pero en el camino de regreso ya nos estaban esperando. Esta vez el mismo empleado de la empresa china Explor Cobres había llamado a la policía. 3 uniformados nos pararon y nos pidieron bajarnos del carro para revisar nuestros equipos, equipaje y vehículo. Soy Carolina Mela, soy periodista de Coavisa y hemos entrado a la comunidad. Esto es un paso libre, no hemos entrado a la empresa, así que discúlpeme, pero eso no va a ser posible. Si tiene una orden todavía, pero como no la tiene, si nos deja seguir nuestro camino, por favor. Tomaron fotos al equipo y a la placa del vehículo, mientras el representante de la empresa le decía al policía que no nos dejara ir y que nos obligue a bajar. No. Ok, vamos. Barbaridad. El Ministerio de Ambiente era el llamado a cumplir el mandato minero y las observaciones de la Contraloría. Y también debería ser el ente protector de los importantes recursos naturales, no solo los que están debajo de la tierra, el cobre que quieren obtener, sino lo de arriba, lo que alimenta a sus habitantes, los recursos hídricos de los que también nos beneficiamos quienes vivimos en las ciudades. Domingo, pero ¿cuánto van a resistir ustedes? Hasta que nos exterminen. Quieren oro, quieren petróleo, quieren todo. Extermínennos, les vengo diciéndoles. ¿Exterminarlos? Extermínennos y lleven, hagan lo que quieran de nuestro territorio, pero no cuando no queda ni un shuar.
la explotación de petróleo en el norte de la Amazonía y la minería en el sur. Al final de cuentas, el muy renombrado cambio de la matriz productiva no se ejecutó en el Ecuador, que continúa proyectando un modelo extractivista. Pero en medio de las vicisitudes, del miedo, el hambre y la zozobra, a ellos, al histórico pueblo shuar, los persigue el arco iris. Un ápice de esperanza, un grito de la selva. En la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre, hay una pregunta para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Sobre esta pregunta se han alzado ciertas voces manifestando que si se aprueba la consulta, esto no representaría mayores cambios en la situación actual. En el planteamiento de la pregunta 6 no se incluyen a los bosques protectores como el de la Cordillera del Cóndor y fuentes de agua, donde están ya concesionados proyectos mineros y habitan poblaciones shuar como la de Sunsuín, en Morona, Santiago. Cuando regresemos, una bodega de humanos. Eso fue durante décadas el ex penal García Moreno de Quito. Ya regresamos. Nunca fue un lugar de rehabilitación social ni un lugar de tranquilidad. Sus paredes, calabozos y rejas guardan un siniestro pasado. Sus anécdotas y cómo sobrevivieron en el lugar más aterrador.